Este es un espacio presentado por la Iglesia del Buen Pastor de las avenidas Cristianía y Crovara de Isidro Casanova, la iglesia blanca que se encuentra en el corazón del partido de La Matanza. En estos días estoy presentándoles un programa especial en memoria de mis padres, los pastores Pablo y Sara Kim. Es la parte 2 de la emisión especial de Bien Parados dedicado a mis papás. Ellos se encuentran en las moradas celestiales preparadas por nuestro Señor. Como muchos sabrán, todo esto aconteció hace pocos días y aún, la verdad, lo sentimos profundamente. Pero el espíritu del programa es honrar la memoria y comunicarles algunos aspectos de la historia que escribieron durante sus vidas. Fueron años intensos en muchos aspectos. Como hijo y miembro de la Iglesia del Buen Pastor, fundado por los misioneros Pablo y Sara Kim, les compartiré algunas anécdotas vividas. Fui testigo directo de muchas situaciones, muchos momentos inolvidables y creo que está bueno que ustedes sepan. Espero que me acompañen hasta el final, por favor. Y damos comienzo con un himno que representaba a mi padre, especialmente lo identificaba. Firmes y adelante. Somos huestes de la fe. Somos soldados del Señor. Fírmese adelante, que el Señor pelea las batallas por nosotros. Año 1989, el 31 de julio
se inauguraba oficialmente la iglesia El Buen Pastor. Recuerdo que fue un día primaveral. Había un sol fuerte, un clima hermoso. Si bien estábamos en pleno invierno, la sensación térmica era de primavera, casi verano. Mucha gente vino, la verdad que mucha gente de la comunidad coreana se hicieron presentes ese día. También los criollos, por supuesto. Fue una verdadera fiesta. El salón estaba repleto de personas, mucha alegría, se respiraba una atmósfera especial. Era un día muy especial, de verdad, que marcaba el comienzo de muchas cosas. Una jornada de bendición. El Señor estuvo con su espíritu desde el primer instante. La primera reunión inaugural realmente fue emotiva, explosiva por momentos, muchas alabanzas. Había un grupo coral espectacular, unas voces, la verdad, recuerdo que la piel se te hacía así, como que se te erizaba la piel al escuchar esas voces. Una palabra que también fue compartida por un pastor coreano, nos edificó, nos dio crecimiento. Pero mi idea es contarles un poco el backstage, lo que ocurrió detrás de la reunión pública, lo que sucedió antes. Vayamos a unos años antes del día de la inauguración. Les compartiré la intimidad familiar. Si bien era un niño en esos años, recuerdo a la perfección todo lo acontecido. Como les conté oportunamente, mi papá, el pastor Pablo Kim, tuvo un llamado de parte de Dios para servir en la Argentina. Tuvo propuestas en otros países, pero su llamado, su corazón estaba en la Argentina. Luego de prepararse en un seminario teológico en los Estados Unidos, fue levantado por la Organización Presbiteriana de Corea para que sea misionero acreditado en este país junto a mi madre, Sara Kim. Ambos fueron formalizados, levantados por la organización. Es una gran organización. De verdad son muy serios. Esto no lo tengo que decir yo, pero la verdad que se destacan por la seriedad y organización. En casa, diariamente solíamos tener culto familiar. Todos los días, en general, después de la cena, teníamos un devocional. Cantábamos himnos, muchos himnos se cantaban en casa. Leíamos la Biblia y se cerraba con una oración de papá. Pero voy a confesarles algo. No siempre disfrutaba de los cultos familiares. Porque era el prime time, es decir, era un horario en donde había muchas atracciones así en la televisión, series que me gustaban o películas que se estrenaban. Eran años en donde realmente el único entretenimiento o mayor entretenimiento era la televisión. Algunos llamaban el cajón del demonio. No sé si era el cajón del demonio o no, pero la realidad es que quería ver la serie del momento, ver esa película, porque encima había 4 o 5 canales nada más. Y no había muchas opciones. Pero la tele se apagaba y debíamos tener el culto familiar. No se podía negociar. Con papá no se negociaba. Él era como un dictador del evangelio. Era un hombre sin corazón que no permitía que sus hijos vean Brigada A, por ejemplo. ¿Lo conocen al hermano Mario Baracus? Todos los que respondieron sí seguramente estarán peinando canas. Bueno, era la serie que me gustaba a mí. Personalmente disfrutaba mucho de las historias de estos magníficos. Pero bueno, no es un tema muy espiritual. Vamos a pasar a lo que vine para hablar. Encima mi padre tenía toda la cultura oriental, en donde los hijos no teníamos muchos derechos. En Oriente los hijos no tienen muchos derechos. Así que cuando el viejo decía momento de culto, sin chistar, debíamos estar sentados, bien peinados y con cara de cristianos. Claro, era fundamental poner cara de cristiano. No podías tener un culto familiar con cara de pomelo, ¿me entendés? Bueno, esto último es una broma. Pero tenías que poner cara de que estás ahí disfrutando del momento.
Pero el Espíritu Santo siempre estaba, tocaba nuestras vidas, inundándonos de su presencia. Desde muy chico pude conocerlo, sentirlo, vivir la bendición de Dios. ¿Cómo se logró? Con el culto familiar. Con el culto familiar. Esa es la respuesta que yo debo dar. Aprovecho y aconsejo entonces a los queridos hermanos, tengan un momento de unidad familiar para compartir palabra de Dios, un tiempo de oración en la casa, tiempo de adoración. Esto no tiene precio. Hay bendición de Dios cuando buscamos con anhelo, con el corazón al Señor. Busquen y hallarán, dice la palabra. Buscad y hallaréis. Por favor, tengan en cuenta este humilde consejo y pongan en práctica. En estos tiempos, más que nunca, las familias deben fortalecerse en Dios. Muy bien, volviendo al tema de cómo surgió la idea de construir una iglesia en Isidro Casanova, específicamente en la avenida Cristianía, intersección con la avenida Croara. Lo que ocurrió fue un sentir fuerte en el corazón del pastor Pablo para ir a la zona de Villegas. Su llamado a abrir una puerta del cielo fue el barrio de Villegas. Él decía Villegas, Villegas. Estábamos en una cadena de oración que la familia pactó en 40 días. Todo esto antes de 1989. Estamos hablando entonces 1 o 2 años antes. 2 años antes. 1987. La Argentina había salido campeona del mundo de fútbol en el año 1986 y meses después, por ahí, arrancamos con la cadena de oración. Es decir, decidimos tener 40 días ininterrumpidas de oración en nuestra casa. Sabíamos la hora del comienzo, 21 horas, pero no de la finalización de la reunión, porque había días que estábamos 1 hora y otros que pasábamos más de 2 horas orando. ¡Qué tremendo! Era tremendo eso. El calor del Espíritu Santo estaba en los ambientes de nuestro hogar. En una de esas noches de 40 días de oración, el Espíritu Santo derramó aceite sobre mi vida. Sin darme cuenta, estuve cerca de 2 horas, quebrado, llorando, conmovido por la presencia de Dios. Fue tan fuerte, tan contundente, tan real. Me arrepentí de mis pecados, recuerdo. Lloraba y pude sentir como nunca el amor de Dios. Realmente sentí el amor de Dios en mi corazón. En esa edad, era muy chico. Cerca de 10 años creo que tenía. Mi papá nos dijo a la familia que la iglesia iba a estar en La Matanza, cerca de Villegas, decía. Fue un sentir que tuvo y convicción de parte de Dios, una respuesta del Señor. Entonces teníamos en esos años un vehículo duro, potente. Se trataba de un Ford Falcon rural. Era más duro que una 4x4, ¿eh? Con ese auto recorríamos el barrio de Casanova y la verdad las primeras visitas al lugar me daba un poquito de miedo, debo confesar también. Las calles eran oscuras al atardecer. Recuerdo la presencia de muchos borrachos en la calle. Nunca había visto tantos borrachos juntos. Esto ocurría en Casanova. Vi muchas peleas callejeras. Las botellas voladoras, era como una marca registrada del barrio. Bueno, y llegó el día que papá había visto unos terrenos llenos de animales. Era como un chiquero, había caballos, chanchos, gallinas. Esos terrenos estaban emplazados en la avenida Cristianía y Croara. No sé cómo contactó, eso no lo recuerdo, a los propietarios del lugar, pero la cuestión es que bien al estilo mafioso, mi papá les dijo, voy a comprarle los terrenos de Cristianía y Croara y ustedes me lo van a vender, porque esto es un asunto del reino de Dios. Así les dijo, palabras textuales, esto es un tema del reino de Dios, les dijo el pastor Kim. Imaginen, por favor, cómo pudo seguir esa negociación. Los vendedores no eran creyentes, tampoco tenían intenciones de vender. La respuesta que se obtuvo fue un contundente: no se vende. No vendemos
Y no jodas, así le dijeron a mi papá. Para que sepan, mi papá, recuerden, era un mafioso celestial, santificado, digamos. No sé en qué capítulo de la escritura está, pero existen esos mafiosos celestiales. Por segunda vez, papá les propuso comprar los terrenos. Y los Gómez, el señor Gómez, era el apellido de los propietarios, le dijeron que papá estaba loco. Le dijeron, coreano, loco, no te vamos a vender nada. Loco estaba y un poco coreano era, ¿no? Les recuerdo nuevamente, un mafioso celestial no para ante los insultos, mucho menos se va a achicar ante un simple no. Tercera oportunidad, luego de un par de meses, el pastor y misionero Pablo Kim les hizo nuevamente una propuesta de compra. Las cosas de Dios funcionan muy distinto a la lógica humana. Uno de los Gómez finalmente accedió a la venta de los terrenos. No me pregunten por qué o cómo fue que cambió de opinión, pero así obra el Señor. Pero faltaba la aprobación del otro Gómez. A esta altura teníamos el 50%, pero faltaba la otra mitad. De forma milagrosa, el dueño, es decir, la aprobación que faltaba, también accedió a vender. Esto era un milagro. Humanamente no es posible explicarlo, pero las cosas de Dios funcionan así. Personas que no querían vender terminan cediendo. Luego de tantas idas y vueltas se hizo la operación de compra y venta y el plan de Dios se ejecutó tal cual, como mi padre había visto en visión durante la cadena de oración que se llevó a cabo meses atrás en casa. Él había dicho que la iglesia iba a ser blanca, que el Señor le había dado el diseño, el Espíritu Santo le había marcado. La fachada de la iglesia la vio en una visión, la fachada actual de la iglesia del Buen Pastor, me refiero. Si bien era chico, recuerdo a la perfección todo lo que pasó. Porque otra característica que tenía mi papá era que hablaba mucho. Jamás se guardaba nada. Mamá era más discreta, era una mujer de más silencios. Pero papá hablaba mucho, realmente lo debo decir. Entonces en casa sabíamos cuál era su pensamiento. Todo el mundo sabía lo que él pensaba porque él hablaba mucho. Cuando él recibió la visión de la obra que se iba a levantar, lo contaba casi todos los días en casa, hasta en la sopa. A la mañana, a la tarde, él vivía, siempre fue muy apasionado, muy exagerado, siempre fue así, tan así, tan él. De memoria sabíamos cómo iba a ser todo. Así era él, hablaba mucho, compartía lo que tenía en su corazón. En general los pastores hablan mucho, ¿no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Los pastores son de hablar mucho o no? Bueno, algún día haremos una encuesta y sabremos la respuesta. Bueno, volviendo al tema, comenzó a levantarse los cimientos, las columnas, bajo la dirección del ingeniero Núñez, un hombre mayor que la tenía muy clara. Un hombre muy agradable, muy preparado. Con su equipo de constructores hicieron un trabajo de calidad con mucha velocidad. Muchos albañiles paraguayos, recuerdo, hablaban en guaraní entre ellos. Este hombre, el ingeniero Núñez, falleció hace varios años, pero Dios lo usó para que se levante la iglesia. Y también había aceptado al Señor Jesucristo. Había recibido el mensaje del Evangelio a través de mi padre. Todos los días mi papá le predicaba a este ingeniero y el Espíritu Santo hizo el cambio en el corazón de este hombre. La semilla sembrada dio fruto hasta el 100%. El ingeniero Núñez entregó su vida al Señor y estoy seguro que ahora mismo está en la morada celestial. La historia continúa. Apenas estoy en los primeros años del trabajo misionero de los pastores Pablo y Sara Kim. Por ahora cerraré la parte 2. Le pongo suspenso, así nos escuchan mañana también. Del homenaje que estoy haciendo por la memoria de mis papás, de mis padres. Y tengo que citarles las palabras de nuestro amado Señor. Dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados,
y yo os haré descansar. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Todos los que se encuentren con dificultades, los que están cansados del camino, agobiados de tantos problemas, de las presiones, la invitación de Jesús es ir a su presencia y recibir el descanso y la paz que solo Él puede dar. Esto es palabra de Dios. El Señor te dará una paz única y por favor no rechaces su invitación. Seguimos agradeciendo tantos mensajes de apoyo que estamos recibiendo, de consolación, de personas que han conocido a mis padres, y la verdad estoy muy sorprendido. En los últimos días hablé con gente de más de 10 países, 10 naciones: Corea, Estados Unidos, Centroamérica, que conocieron a papá, y realmente como hijo siento un gran orgullo por todo lo que significó la vida del pastor Kim en tantas personas. De verdad nunca jamás me imaginé ni supe todo lo que él había marcado en muchas personas. Gracias a los hermanos de la Iglesia El Buen Pastor por el amor que nos dan todos los días, el sostén que nos dan, las oraciones, el apoyo. Así que firmes y adelante. Firmes y adelante.